Y el director en funciones del Fondo Monetario, John Lipsky, ha afirmado en una entrevista con CNN que no se trata de personalidades, sino de hacer un buen trabajo para el FMI. Jorge Castañeda, nuestro analista político, está con nosotros para dilucidar primero si se impondrán los europeos, como parece, y por qué. Bueno, ¿qué pasa entonces con los latinos? Ya se ha hablado de algunos de ellos. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gusto saludarte, como siempre. Igualmente, igualmente. Bueno, ya se ve esta puja interna desde todas las coordenadas en el mundo, hablando de un posible sucesor de Strauss-Kahn. Ya hay algunos que han quedado descartados de la lista, pero ¿quién crees tú que puede sucederlo? Mira, Patricia, yo creo que si esta crisis y esta renuncia de Dominique Strauss-Kahn se hubiera producido en un momento de cierta tranquilidad en los mercados en general y en particular en los mercados europeos y dentro de la Unión Europea, no hubiera sido imposible que los europeos accedieran a que se nombrara un director gerente del fondo que no fuera europeo, en el entendido que quizás más adelante también el próximo presidente del Banco Mundial no fuera norteamericano. Pero en este momento, con la situación tan tensa que prevalece en el caso de Grecia, de Portugal y en el horizonte quizás España, parece enormemente difícil que Alemania, Francia, Inglaterra acepten que haya un candidato que de todas maneras, aunque sea de países emergentes, va a estar más o menos alineado con unos o con otros. Quizás sea la debilidad, por ejemplo, de los dos magníficos candidatos que tendría México, el expresidente Ernesto Zedillo o el actual secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, que son excelentes candidatos desde todos los puntos de vista, salvo que viniendo de México podrían ser vistos por los americanos como viniendo de América del Norte. Entonces, digamos, América del Norte tendría tanto la presidencia del Banco Mundial como la dirección gerencial del Fondo Monetario Internacional. Me parece que a estas alturas va a ser muy difícil que no sea un europeo y probablemente Christine Lagarde tenga una gran ventaja. Uno, por ser mujer, nunca ha habido una directora mujer del Fondo Monetario Internacional, sería un gran cambio, muy positivo. Y dos, porque de algún modo al ser francesa, pues habría un pequeño desagravio a Francia por lo que le ha sucedido ciertamente a un ciudadano francés, pero que no involucra ni mucho menos a la República Francesa, por así decirlo, Patricia. Ahora, Jorge, ¿quiénes deciden esta persona? ¿Hay una junta de directores que la componen países con sus representantes, como en el Banco Mundial, o la conformación de esta junta directiva es diferente? Ahí, ¿a quién hay que hacerle lobby? Bueno, el lobby, si hubiera que hacerlo, digamos, son a los llamados accionistas del fondo, que son los gobiernos que aportan cuotas al Fondo de Derechos Generales de Giro, Derechos de Giro Internacionales, de GIs, al fondo, que son todos los países, pero obviamente los países ricos ponen más que los países menos ricos, y todavía no se ha cambiado la aportación de cuotas y la asignación de cuotas lo suficiente como para, por ejemplo, que Bélgica no contribuya más y no tenga más derechos de voto que China. Se está cambiando ya eso desde hace un poquito más de un año, pero todavía no se consuma ese cambio, de tal manera que los europeos, la Unión Europea sigue siendo el contribuyente más importante del fondo, y más que Estados Unidos, más que Japón, más que China, por supuesto, como tal, como Unión Europea, no cada país individual de la Unión, y eso hace que tenga una voz, lleve la voz cantante, por así decirlo, en el fondo. Más la regla no escrita, que desde Bretton Woods siempre ha sido un europeo en el fondo y siempre ha sido un norteamericano en el Banco Mundial, pues hace que en este momento, insisto, sea muy difícil que no sea un europeo. Ahora, los europeos, con bastante razón, quieren acelerar esto, alegando que la situación en Grecia, etcétera, lo exige, pero en realidad lo que quieren hacer es detener cualquier movimiento que se pudiera salir de cauce
a favor de un candidato de los países emergentes. Los europeos quieren a toda costa conservar esto, Patricia. Ahora, brevemente, ya para terminar, ¿cuál es la imagen que se tiene del fondo? Porque obviamente en Latinoamérica se lo ve como un organismo que no es sensible a las situaciones, a las realidades de nuestros países, que llegan a un país, les corrigen sus deficiencias económicas, recortan el gasto social, lo endeudan, pero que al final son los más pobres, los trabajadores, los que terminan pagando y apretándose el cinturón. ¿Esto ha cambiado? Bueno, esa fue la imagen y la realidad del fondo durante muchísimos años. Hay que reconocerle a Dominique Strauss-Kahn justamente el que haya empezado a cambiar no solo esa imagen, sino esa realidad del fondo. Strauss-Kahn, en el tiempo que estuvo de director del fondo, realmente ha empezado a adoptar posturas más sensibles, más que entienden mejor las dificultades de ajustes draconianos en los países, principalmente europeos, no tanto latinoamericanos, que han tenido que acudir al fondo para préstamos especiales o stand-by, como se llaman, y Strauss-Kahn, la verdad, empezó a cambiar esta imagen, al grado, Patricia, si me lo permites, que el Granma, el periódico oficial del Partido Comunista Cubano, que no es una fuente de gran sabiduría ni de gran precisión, hoy dice que los problemas de Strauss-Kahn provienen del hecho de que él declaró muerto el llamado consenso de Washington y que por eso los círculos financieros internacionales, Estados Unidos, etcétera, decidieron acabar con él. Parece una exageración absurda, pero es cierto que Dominique Strauss-Kahn sí le impuso un sello de cambio al fondo que vamos a extrañar mucho todos los que pensamos que el fondo puede contribuir con un papel más positivo, más sensible a las finanzas internacionales. Pues vamos a ver cómo vienen los nuevos vientos desde el Fondo Monetario Internacional con el sucesor de Dominique Strauss-Kahn. Jorge, como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Patricia, al contrario. Nuestro analista político y, bueno, económico, ya lo ven, Jorge Castañeda, desde Nueva York.